en esta noche vamos a estudiar la promesa del Mesías, la promesa del Mesías y de qué forma Dios, a través de un hombre llamado Abraham, a la luz de la genética del siglo XXI, podemos nosotros ya encontrar la lógica de lo que fue escrito hace miles de años, cuando ni siquiera se conocía la transmisión de los genes y la transmisión genética, que repito, hasta 1860 comenzaron a hacer los primeros experimentos en el área de la genética. Dice Génesis 12, versículos 2 y 3, hablándole Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios toma un hombre y lo bendice para que ese hombre sea bendición genéticamente a casi toda la población del mundo, como lo iremos poco a poco desarrollando. Vemos nosotros aquí en el versículo 2 la promesa de Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Aquí tenemos que ver 4 puntos importantes. El primero es que se le está prometiendo a Abraham que de su descendencia física, de su esperma, de su simiente, de su semilla, vendría un pueblo físico, de gente física, que somos tú y que somos yo, y que esas personas o esa nación con la cual dio a luz Dios, el cristianismo, daría luz a una nueva clase de personas, a la nación de Israel. En Génesis capítulo 13, versículo 16, dice la promesa: haré de ti o tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí encontramos pues que Dios le está diciendo a Abraham que vendría de él un pueblo innumerable, y que si este pueblo se pudiera contar, entonces se podría contar también el polvo de la tierra. Aquí inmediatamente hacemos una pausa y comenzamos a meter nuestra mente y a tratar de entender esto. Esto es imposible que se haya cumplido con el pueblo judío, físicamente y étnicamente hablando, porque actualmente no hay más de 8 millones de judíos en el mundo, reconocidos. En Israel hay como 5 o 6 millones, creo que hay más judíos en Brooklyn, Nueva York, que en el mismo país o en la misma tierra de Israel. Entonces es obvio, es lógico que en segundo lugar tendría esta promesa que ser una doble referencia. Se llaman profecías de doble referencia. O sea, al mismo tiempo que Dios le decía a Abraham que de su simiente, de su esperma, genéticamente iba a ir ahí la transmisión, el código genético hereditario que iba a transmitir a su hijo, sus bisnietos, etcétera, etcétera. También Dios estaba hablando de un pueblo espiritual que somos tú y que somos yo. Porque al decirle Dios a Abraham que sería innumerable, que no se podría contar, aquí estamos viendo que rebasa, ¿verdad?, la profecía al pueblo físico de la nación de Israel. Dios estaba hablando también de un pueblo espiritual. Vamos a comprobar esta verdad en el libro de los Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Dice Gálatas capítulo 3, versículos del 7 al 9, «Saber, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham». Tú y yo, como lo hemos visto en las clases anteriores, de una forma física, no somos judíos. Yo no tengo madre judía, no tengo padre judío, ni tú ni yo. La mayor parte de nosotros no descendemos físicamente de Israel. Ni siquiera tenemos algo relacionado con Abraham.
pero Dios le llama a Abraham nuestro padre, y yo puedo decir en esta tarde nuestros padres, y tú también, Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios muestra que la promesa también estaba involucrada espiritualmente. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, pongan atención, versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, Dios desde el tiempo de Abraham sabía que vendría otro pueblo que no eran los judíos y que sería su pueblo de él. Y previendo esto, o anticipando Dios y advirtiéndonos y avisándonos a nosotros para que entendiésemos otras profecías, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Aquí en el griego es dio de antemano el evangelio a Abraham. Dio de antemano a Abraham el evangelio. Dios le predicó a Abraham el evangelio antes que a nosotros, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto es maravilloso porque Abraham daría a luz a un pueblo físico, pero también a un pueblo espiritual. Creyentes de todas las naciones que vendrían a formar parte como el pueblo de Dios, los hijos de Abraham. Dice el versículo 14 del mismo capítulo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la que estamos estudiando, y ahora ya tiene sentido porque es importante estudiar a este patriarca, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham me alcanza a mí cuando yo pongo la fe en Jesucristo. Y ahora Jesucristo, lo vamos a ver que es la simiente de Abraham, que está dentro de mí, esa simiente. Él trae Jesucristo a mi vida y a tu vida todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Entonces, si alguien llega y me dice: oye, mijito, tienes que ir con el notario público porque fíjate que tu tatarabuela te dejó un testamento, y si no vas con el notario y no checas qué fue lo que está escrito y lo que está ahí estipulado para ti, nunca voy a poder reclamar mi herencia. Y podríamos vivir como de una forma paupérrima espiritualmente, o como pobres espiritualmente, simplemente porque somos ignorantes de la Biblia. Porque solamente sabemos que Jesús nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, murió en la cruz del Calvario y resucitó a los 3 días, y jamás hemos escudriñado las Escrituras. Y es maravilloso, y le doy gracias a Dios que ustedes tengan hambre del Señor, que tengan hambre por conocer, que tengan hambre de sus raíces, de nuestra identidad, que entendamos claramente las promesas de Dios a nuestra vida. Ahora vemos también en tercer lugar que este cumplimiento en tercer lugar tenía que ser milagroso. Vamos por orden. En tercer lugar tenía que ser milagroso. Abraham y Sara, cuando recibió la promesa de Dios, ¿van a ser padres? Bueno, pues ok, Señor, gracias, porque todo el mundo quiere ser padre. Las mujeres están diseñadas por Dios desde que nacen hasta que mueren. Todo su cuerpo de la mujer está diseñada para que sea madre. Pero sin embargo pasó el tiempo y llegaron a los 100 años de edad, Abraham principalmente, y no nacía el hijo de la promesa. Además de eso, Sara era estéril. Física, biológicamente, no podía tener hijos. ¿Cómo podría entonces ellos ser los progenitores, los padres de una grande nación, si físicamente había una imposibilidad? Esto me emociona porque este es el Dios de la Biblia. En otras palabras, Dios, al darle a Abraham esta promesa, le estaba diciendo a Abraham, recuerda toda tu vida que físicamente nunca podrás ver mis promesas son espirituales y solo yo las puedo cumplir. Cuando Dios te dice, tú y tu casa serán salvos,
Tú puedes llorar por tu hija, puedes ayunar por tu hija, puedes gritar por tu hija, por tu hijo, y nadie hará que se cumpla esa promesa, porque las promesas que Dios nos da solamente las recibimos y las obtenemos a través de dos medios: la fe y la paciencia, como lo vamos a ver más adelante en Hebreos 6:2. Solo Dios podía darle vida al esperma, a la semilla de Abraham y a la matriz de Sara. Abraham solo tenía que creer. Abraham solo tenía que creer, porque al que cree, todo le es posible. Veamos esto en Romanos capítulo 4. Aquí el Espíritu Santo nos delinea detalladamente el proceso que se llevó a cabo en el corazón de Abraham cuando Abraham se enfrentó con que solo Dios podía cumplir lo que le había prometido. Dice en Romanos 4, versículo 17 al 22. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Hermanos, lo que voy a leer a continuación describe el más grande poder de Dios y describe quién es Dios. El Dios de la Biblia, en primer lugar, es el Dios que le da vida a los muertos. Es el único ser en el universo a quien se le puede atribuir el origen de la vida física, la vida biológica, la vida espiritual. Él es el originador de la vida. Y el Dios del universo puede hacer que un muerto descompuesto, hediendo después de 3 o 4 días, cuando la sangre se le está coagulando, cuando el órgano cerebral y el corazón y todo deja de funcionar, ese Dios puede hacer que ese muerto vuelva a vivir. Si Dios puede hacer que un cuerpo descomponiéndose se vuelva a parar, díganme ustedes, ¿qué es imposible para ese Dios? ¿Convertir a tu hija? ¿Convertir a tu hijo? ¿Resolver el problema en tu negocio? ¿Traerte un marido? ¿Traerte una esposa? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y en segundo lugar, es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. A ver, vamos a tratar de meter esto a nuestra mente y de asimilarlo. Somos cristianos y vamos a tener que caminar en la vida creyendo que no hay imposibles para Dios. Las imposibilidades están en mi mente por mi incredulidad. Y mi incredulidad detendrá y estorbará la mano de Dios para que Dios no pueda cumplir sus promesas en mí. Dios me dice, tú solo cree, no hagas nada, pero mi incredulidad, mi falta de confianza realmente en ese Dios que abrió sus manos en la cruz y pagó por mis pecados, es lo único que puede detener que Dios obre en mi vida. Entonces vamos a caminar todos los días despertándonos como cristianos y entender que diario debemos esperar un milagro. Diario tienen que suceder milagros en nuestra vida. Desgraciadamente nosotros los hemos confinado los milagros a ver a un paralítico caminar o a un cáncer ser sanado. Sin embargo, no estoy hablando de esa clase de milagros. Estoy hablando de cosas que te suceden en tu vida, que cambian el rumbo de tu vida, que cambian tu destino, que cambian tus circunstancias, porque tú sabes y solo tú sabes que solo Dios lo pudo haber hecho. A esa clase de milagros me estoy refiriendo. Y tenemos que caminar en la vida llamando las cosas que no son como si fuesen.
Ay, hermano, mi hijo está muy mal, mi hija está muy mal. Tú lo estás confesando con tus labios la situación que estás viendo y percibiendo por tus 5 sentidos. Pero si comienzas a pensar y actuar como actúa Dios y como piensa Dios, vas a decir, aunque mi hija es una prostituta ahorita, aunque a mi hijo le dicen el Boras de Santa Julia, y aunque es un marihuano y hasta está en el narcotráfico, yo le digo a Dios y te doy las gracias que mi hijo va a ser profeta. Mi hijo va a ser misionero, mi hijo se va a salvar, se va a casar con un pastor, mi hijo va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque yo comienzo a llamar lo que no es como si fuese, porque Dios me ha dicho, tus hijos serán salvados. Tenemos que actuar en el Espíritu y no llamar, ya no hay trabajo, ya se cayeron los CETES, el petróleo bajó, el dólar está subiendo, y comienzas a actuar influido por las circunstancias externas, físicas, que percibes empíricamente por tus 5 sentidos. Y en lugar de olvidarte todas las noticias y Wall Street y la bolsa de valores y regresar a la palabra y cerrar los ojos y los oídos más que a lo que dice Dios, Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, sobre un fluye envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que diga pan, echando mi ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros, él guardará en completa paz mis pensamientos, mientras yo no viva y me aferre a estas promesas y me desconecte del mundo externo, no puede mi fe fortalecerse. Ahora dice el versículo 18 el proceso de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, por un lado Dios le da esperanza y le dice, vas a ser padre. Y por otro lado, Dios, el que le da esa esperanza, le mata esa esperanza, haciendo estéril a su esposa y dejando que él llegue a una edad biológica en la que era imposible ni con trasplante ser papá. Dios mismo muchas veces, síganme con mucha atención, nos da una esperanza y vemos que a veces se agrava la situación. Y parecería que ya mi hija no va a ser salvada, parecería que ya no hay solución para mi hijo, parecería que ya para mi matrimonio no hay solución, parecería que ya no hay solución para aquello. De repente Dios mismo permite que se nos cierre todo, para que en ese momento perdamos toda confianza en el compadre, en los dólares, en la política, en mi compadre gobernador, en mi salud, en lo que tengo. Dios nos lleva a situaciones donde nos rodea y no hay absolutamente salida humana. Y ahí en ese momento, Dios nos ordena, quietos, no hagas nada y conoce que yo soy Dios. Ahí Dios se manifiesta. Las necesidades del ser humano son la oportunidad de Dios. Apunta eso. Las necesidades del ser humano son la oportunidad de Dios. Dios no puede manifestarse una persona que todo lo tiene. Dios no puede manifestarse una persona que cree que no necesita nada. Dios no puede manifestarse una persona autosuficiente, orgullosa y soberbia. ¿Por qué? Porque esa persona, por su situación, cree que no necesita a Dios. Dios se manifiesta en nuestras necesidades. Cada necesidad, dice Santiago 1, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate y alégrate cuando tengas muchas tribulaciones y problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en esta prueba, y con mi familia, y con mi hijo, y en mi matrimonio, y en mi trabajo, ahí voy a ver un milagro. Y otro milagro, y otro milagro, y otro milagro, si tú sigues creyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando Abraham se vio en el espejo y fue al ginecólogo, y en el Seguro Social le hicieron exámenes y le dijeron: Abrahamcito, te pasaste, estás delirando, ¿cómo puedes ser padre? Y cuando el ginecólogo examinó a Sara y vio que era una imposibilidad que ella tuviera hijos, en ese momento los dos se hubieran derrumbado. Cuando tú ves a tu hijo en la cárcel, o a tu hija en la cárcel, o tu problema desmoronándose y que no haya salida, y te desmoronas, es porque en ese momento las circunstancias que tú estás viendo con tus ojos están influyendo para que te caigas. Pero si en ese momento, en lugar de debilitarte y de desmoronarte, te creces al castigo y recuerdas que Dios te ha prometido, y que mientras tu hijo tenga vida y tu hija tenga vida, y mientras tu esposa tenga vida y tu esposo tenga vida, y mientras tengas vida hay esperanza, entonces comenzarás a vivir por fe. No se debilitó en la fe. La fe se puede debilitar cuando vemos las circunstancias en contra de nosotros. Las circunstancias están hechas por Satanás para debilitar nuestra fe. Lo más precioso que tenemos en esta vida es nuestra fe. 1 Pedro 1, mucho más preciosa que el oro. Y nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo es probada? Ante las circunstancias, ¿cómo vas a reaccionar? A ver, ahorita que perdiste el trabajo, ¿cómo vas a reaccionar? A ver si sigues alabando a Dios. A ver, ya se fue tu novio. A ver, ¿es cierto que lo amas con todo tu corazón a Dios? O, ¿por qué me lo quitaste? A ver, ¿cómo vas a reaccionar ahorita? Ahorita ante esa enfermedad, a ver, ¿cómo vas a reaccionar? Y cada circunstancia que atravesamos manifiesta cuán fuerte está nuestra fe. Dice en tercer lugar, dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, véanlo aquí, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hace muchos años salió un libro de cuando comenzaba la alabanza a resurgir en las iglesias, y el poder de Dios en la alabanza, de Harold Hill, si no me equivoco, el libro. Y era un libro que revolucionó el mundo cristiano. Y en este libro, este autor sacaba todos esos pasajes de la Biblia y decía: estás decaído, alaba a Dios, gloria a Dios; estás triste, alaba a Dios; estás desanimado, alaba a Dios. Hay poder en la alabanza. Porque, repito, las circunstancias obran para que nuestra fe se debilite. Y si tu fe se debilita, el segundo paso es el desánimo. El desánimo. Y un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No podemos darnos el lujo de desanimarnos. Tenemos que, con lluvia o sin lluvia, gloria a Dios; con enfermedad o con salud, gloria a Dios; con dinero o sin dinero, gloria a Dios. En todo estoy enseñado para vivir sin dinero y para tener en abundancia. Todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Y dice el versículo 21, la razón principal: plenamente convencido. ¿De qué? De que también era poderoso para hacer lo que se le había prometido. Cuando Dios le da a Isaac, y Abraham tiene a Isaac, lo vamos a ver en el capítulo 22 del Génesis, llega el tiempo en que Isaac todavía no se casa, y le dice Dios: dame tu hijo. ¿Oí bien? Sí, dame a tu hijo. Y cuando Abraham no chista y enalbarda el asno y se va con sus siervos al monte Moriah y coloca a su hijo ahí en el altar y descarga el cuchillo, y un ángel le detiene la mano y le dice: ahora veo que temes a Dios, Yahweh Jireh, Dios proveerá ahora. En ese momento, Abraham llega a la culminación a donde todo cristiano tiene que llegar. Dios no quería que él sacrificara a su hijo. Entiendan bien esto, lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Dios no le estaba pidiendo, pongan atención, que sacrificara a su hijo. Dios le estaba pidiendo a Abraham que él muriera.
a sus sentimientos y a sus emociones físicas. Que muriera a sus sentimientos y a sus emociones físicas. Y cuando Abraham descargó, aquí se nos dice que él realmente sabía que aunque su hijo muriera, Dios era poderoso para resucitarlo. Dios nunca nos quita algo sin darnos algo mejor. Dios nunca nos pedirá que le demos algo sin que Él nos los vaya a reemplazar tal vez 3, 5, 10 veces más. Si Dios te quitó ese muchacho, te va a dar un galán de galanes. Si Dios te quitó esa mujer, te va a dar 5 veces mejor que esa mujer que Él te quitó. Pero Él te lo quitó, tú no, Él. Si Dios te quitó ese negocio, te va a dar otro mejor, si sigues confiando en Él. Pero si tú te hundes, ahí cuando Dios te mueve el tapete y tu corazón se vuelve en contra de Él, diciéndoles porque estoy pasando esto, para eso soy cristiano y para eso he pasado tantas cosas para que me haga Cristo, si tú tienes una reacción ante Dios, pierdes absoluta y totalmente las bendiciones de Dios. Ahora regresamos nosotros y vemos que hay 4 promesas que Dios le hace a Abraham. En primer lugar le dice, te bendeciré. Y vimos la clase pasada que la bendición de Dios significa 4 cosas. Cuando alguien dice, bendíceme Señor, o cuando Dios te dice, mi bendición está sobre tu vida, en el hebreo significa su amor, su presencia, su protección y su dirección y provisión. Cuando estamos bajo la bendición de Dios, nos sentimos amados por Él. Sentimos su presencia, la sentí hoy en la mañana. Y yo sé que hoy en la mañana yo estuve con Dios. Sentimos su presencia en nuestra vida y sabemos que Él es real. En tercer lugar, estamos protegidos por Él. El ángel de Jehová, Salmo 34, acampa alrededor de los que le temen y los protege. Él nos guarda, Él nos protege. Lo vamos a ver más adelante. En cuarto lugar, Él nos dirige. Cuando estamos bajo la bendición de Dios, Dios me dice qué negocio hacer, qué inversión tengo que hacer, qué debo de vender, qué debo de comprar, qué no debo de vender, qué no debo de comprar, a qué escuela bendecir mis hijos, a qué ciudad debemos de vivir, qué casa debemos de tener. Cuando estoy bajo su bendición, mi vida tiene dirección. Y finalmente tenemos su provisión. Joven fui envejecido y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Cuando tú pides prestado, escucha lo que te voy a decir, cuando tú pides prestado, ya es el primer síntoma que estás transgrediendo, que te está faltando algo, o tal vez no eres administrado, o estás gastando más de lo que deberías de gastar. Pero cuando una persona llega a pedir prestado, ya no eres cabeza, eres cola. Y dicen Proverbios, no te hagas esclavo de aquel que te presta. No estoy hablando de un préstamo para hacer un proyecto en el banco y que tú tienes un colchón para pagar, ni un préstamo para construir una casa. No estoy hablando de eso. Me estoy hablando cuando no tienes nada que te lleva a pedir prestado. Préstame 500 pesos, préstame 5,000 pesos, préstame 10,000 pesos. Ahí algo anda mal en tus finanzas. No hay bendición de Dios en tus finanzas. Y tú tienes que saber por qué. La mayor parte de las veces es cuando le robamos a Dios. Malaquías 3, del 8 al 10. Cuando le robamos a Dios, todo nuestro mundo financiero se descompone y de alguna forma Dios permite que el diablo, el devorador, venga y nos choque un carro, nos pase esto, nos pase aquello, perdamos por acá y por allá, porque Dios no puede ser burlado. En tercer lugar le dice Dios a Abraham, te engrandeceré tu nombre. Abraham es sin lugar a dudas el personaje más grande de la historia que jamás haya vivido. Es el padre de 2 naciones actuales, los árabes y los judíos, y el padre de todos nosotros. Es increíble que los árabes y los judíos, que son
primos hermanos. Los árabes y los judíos son primos hermanos. Los dos descienden, uno de una esposa de Abraham y los otros de la concubina de Abraham. Unos descienden de Sara, de Isaac, los judíos, y de Agar, la concubina que tuvo la nación de los árabes. Los dos son medios hermanos y primos hermanos con los jordanos y los sirios y los libaneses, y están desgreñándose en el Medio Oriente. En tercer lugar, Dios le dice, serás bendición. Abraham ha sido bendición a todos los seres humanos, de una manera importante, porque es el ejemplo de la fe a todos los que le siguen. Y aquí aprendo otra lección en mi vida espiritual. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo tomo comunión con Dios, cuando yo le doy a Dios de mis frutos, de mi dinero, cuando le doy mi corazón, cuando le doy mis pensamientos, cuando le doy mis sentimientos, cuando le doy mis emociones, cuando soy honesto con Él y cuando camino en serio con Él, cuando comienzo a caminar en integridad y cuando comienzo a caminar en honestidad ante Él porque me está viendo, es lógico que cuando yo esté con mi familia, a mis primos, a mis cuñados, no importa dónde esté, comienzo a hacer bendición a mi esposa, comienzo a hacer bendición a mis hijos, o sea, les transmito a mis hijos seguridad, les transmito dirección, les transmito su protección, porque esta bendición es para que yo bendiga a los demás. Dios no nos da nada sin que nosotros lo demos a los demás. Dios no me da bendiciones para que sean para mí. No, Dios me da todo lo que me da para que yo pueda darlo a los demás. Esto es un principio espiritual sumamente importante en nuestra vida. Nada de lo que Dios nos da es para que lo guardemos, es para que lo compartamos, para que las personas a nuestro alrededor sean enriquecidas con eso. Pero una jarra vacía, ¿cómo puede llenar ningún vaso? Si tú estás lleno, si tú estás lleno de temor y estás lleno de incertidumbre y de desánimo, eso se lo transmites a sus hijos, se lo transmites a tu esposo, tu desconfianza a la vida, tu falta de visión, todo eso lo contagiamos. Y los amigos que tienes, dime con quién andas y te diré quién eres. Te comienzas a juntar con gente igual que tú de negativa, con gente amargada igual que tú, porque una persona espiritual no se puede juntar con un carnal, dice Romanos 8, del 4 al 8. El que es en la carne piensa en las cosas de la carne, el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Comenzamos a asociarnos con gente que es negativa y comenzamos a ser como ellos. Dice Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dios nos bendice para que bendigamos a los demás. Y finalmente le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esta promesa no solo se refiere a Abraham, sino también a todos nosotros. Veamos los pasajes. Uno está en Números, capítulo 23. El libro de los Números, 23 del 7 al 8. El rey de Moab había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y él tomó su parábola, Números 23, del 7 al 8, y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob. Cuando la Biblia usa a Jacob, está refiriéndose al padre de todas las tribus, porque él es el padre de las 12 tribus. Entonces, cuando habla de Jacob, está hablando como un sinónimo de Israel. Y ven, execra a Israel. Y dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? En otras palabras, fíjense ustedes lo que está diciendo el Espíritu Santo. Si Dios me bendice a mí, y yo estoy bajo la bendición de Dios, por la comunión que tengo limpia con Él todos los días, y estoy caminando en el Espíritu, si hay algún brujo, si hay alguna bruja, si hay algún falso profeta, si hay alguna persona, alguien que practique el vudú, alguien que me quiera hacer algo a mí, no me puede llegar, porque estoy bajo bendición. Todas las cosas que el mundo nos quiera aventar, Jehová dice, yo soy tu escudo. El escudo es alguien que se pone delante de ti y que le llega a él antes que te llegue a ti. Eso es un escudo. Cuando Dios dice que es nuestro escudo, me está diciendo, todo lo que te lancen a ti antes me toca a mí.
Cuidado. Cuidado con maldecir a un hijo de Dios. Cuidado con maldecir a un cristiano. Te da como en feria, compadre. Cuidado si tratas de hacerle algo mal a tu suegra y es cristiana. Cuídate porque te va como en feria. Cuídate de planear algo contra un ungido o una ungida de Dios, porque te va como en feria. Porque estás ni más ni menos atentando contra el mismo Dios. Miren ahora el Salmo 37. Dios maldice a los que nos maldicen, y a los que nos bendicen, Dios los bendice, porque somos sus hijos. Dice el Salmo 37 del 12 al 15. Maquina el impío contra el justo. Ahí está en su mente planeando, le voy a meter una zancadilla a esa persona y él no sabe que es cristiano. Y cruje contra él sus dientes. El Señor allá arriba, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, andar con sospechas, quién anda atrás de mí, ningún espíritu de paranoia me anda persiguiendo, me voy a esconder, nada. El Señor desde arriba está viendo todo. Hola Dios, a las alturas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Él está viendo todo, Él es mi escudo, está riendo y dice, porque el Señor sabe cuando viene el día de la persona que te quiere hacer mal. Dice en versículo 14, los impíos desenvainan espada y preparan su arco, entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a quienes, a los rectos, a los de recto proceder. Escucha, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque yo bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Qué bendición y qué maravilloso es caminar y habitar al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Díganme ustedes si no vale la pena vivir cerca de Dios. Y finalmente dice en el versículo 3, Abraham en su bendición y anuncio del futuro Mesías: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo billones, con B de burro, billones de células. Todo, tenemos células en las orejas, células en el cerebro, todo somos células. En el núcleo de cada célula, nada como una cadena que se llaman los cromosomas. Los cromosomas transportan a lo que se llama genes. A ver otra vez, célula, núcleo, cromosomas en medio del núcleo, dentro de los cromosomas van los genes y dentro de los genes va el ácido desoxirribonucleico, ojalá que lo pronuncie bien, que se abrevia con las siglas ADN. ADN, que contiene toda la información genética hereditaria que traemos desde Adán y Eva. Desde tu tatarabuelo. Es increíble que hasta 1860 un señor llamado Mendel, allá en Europa, hizo los primeros experimentos genéticos con chícharos y comenzó a descubrir la herencia o la transmisión precisamente genética de que, tal como la Biblia dice en Génesis 1, 10 y 11, conforme a su especie y a su género, así serán. Los perros, hay salchicha, doberman, policía, pero son caninos. Los felinos, hay gatos, tigres, leopardos, jaguares, pero son felinos. Los equinos, hay caballo percherón, caballo pony, caballo árabe, pero son equinos. Y cada cosa según su especie y su género. Y cuando el hombre trata de cruzar una especie con otra especie, como un caballo con un burro, sale una mula, la cual es estéril.
y se convierte en algo híbrido, o sea, imposible de reproducirse, porque está violando una ley de hace miles de años que dice que todo debe cruzarse conforme a su especie y su género. Cuando nosotros estamos hablando en el siglo XX acerca de la clonación humana, muchos de ustedes no han entendido qué significa. Miren ustedes, cuando Dios creó a Adán, dame sabiduría, Señor. Adán tenía dos tipos de cromosomas. Y Adán tenía 23 pares de cromosomas. En los millones de células que tenemos y que tenemos las cromosomas, tenemos 43 en todas las células. Tú tienes 43 cromosomas en tus células y yo también, menos en el esperma. En el esperma el hombre tiene 23 y la mujer tiene 43 cromosomas en todo su organismo, menos en sus óvulos. Cuando viene la fertilización y el esperma con las 23 cromosomas es la única célula, el espermatozoide, que tiene 23 cromosomas, y el óvulo de la mujer es la única célula que tiene 23, se juntan, las dos dan lugar a un ser humano. En esta fertilización es donde comienza la vida, de acuerdo al Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Ustedes han oído hablar de los gemelos. Los gemelos son el resultado, ¿verdad?, que se juntan dos óvulos de un óvulo se parten y vienen dos mellizos, pero hay mellizos que se llaman fraternos, que no son gemelos. Los gemelos son idénticos casi en todo, en sus aspiraciones, en lo que buscan, pero los fraternos son como Caín y Abel. Génesis 4 dio luz a Caín y nació enseguida Abel. O sea, los dos nacieron igual que Jacob y Esaú, que venía uno agarrado de la mano del otro, del tobillo del otro, pero no eran gemelos fratellos, se llaman fraternos. Es una división celular diferente. Y cuando nosotros vemos que ahora el ser humano quiere tomar un esperma y sacar el óvulo de la mujer y ponerlo en una probeta e inyectarle al óvulo el esperma, se llama fertilizar in vitro, o hacer la fertilización que debe llevarse en el vientre de la madre en una probeta fuera de la matriz. O también lo que se llama inseminación artificial, tomar un esperma e inyectarse en el útero de la mujer, en las trompas de falopio donde se hace la fertilización, y hacer que la mujer con un esperma, ya sea de otra persona o su esposo, pueda ella procrear en sus trompas de falopio o llevar a cabo la fertilización. ¿Saben ustedes lo que hizo Dios con la Virgen María? Fue una inseminación divina. Dios tomó un esperma, y solo Dios sabe qué tipo de esperma, y sin que José transmitiera su esperma a María, Dios le puso ese esperma en el útero, en las trompas de falopio, para que fertilizara a María, y el santo ser que nació se llamó Hijo de Dios. Acompáñame a Génesis 3:15. Estoy preparando ya un mensaje que se va a llamar La genética y Dios, y vamos a estudiar lo que es los clones y la clonación a la luz de la Biblia, para que ustedes sepan en primer lugar qué es, las implicaciones de carácter ético y moral que esto conlleva, y para que tengamos una respuesta ante un mundo que nos está preguntando: ¿se puede clonar? ¿Se puede hacer fertilizar in vitro? ¿Los homosexuales nacen así? ¿O sabes qué? ¿O son como Ricky Ricón? ¿O se puede hacer la eutanasia? ¿Se le puede a una persona desconectarla porque ya está muriendo? ¿Se puede una persona? ¿Cuáles son las cláusulas para el divorcio cristiano? ¿Sabes tú la respuesta a todas estas preguntas? ¿Sabrías como consejero qué decirle a una persona que se acerca a ti y te dice: somos estériles, podemos nosotros adoptar un niño, o mi esposa puede ser inseminada artificialmente? ¿Sabemos como cristianos qué responder? Miren ustedes en Génesis 3:15 algo que nos va a volar los sesos. Aquí encontramos la primera promesa del Mesías. Es la primera promesa del Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente.
A ver otra vez. Dios le está hablando a la serpiente, no le está hablando a Eva. Dios le está hablando a Satanás, a la personificada en una serpiente. Es Dios el que le está diciendo al diablo una maldición, no a la mujer. Lo hemos malentendido. Pondré enemistad, ¿sabes qué, diablo? Pondré guerra entre tú y la mujer. Yo voy a poner la guerra, dice Dios. En otras palabras, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente, apúntenla, es la palabra hebrea semilla, simiente o descendencia. Esperma, semilla, simiente o descendencia. Cada vez que ven ustedes en el Antiguo Testamento tu simiente o la simiente es esperma en el griego, y en el hebreo es sera con Z. A ver, otra vez, Dios le está diciendo al diablo: diablo, voy a poner guerra, yo voy a provocar una guerra entre tú y la mujer, entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Dios le está diciendo a Satanás: ¿sabes una cosa? Que una mujer te va a dar en toditita la torre. Es una profecía que una mujer es la que va a aportar una semilla que te va a aplastar y te va a dar en toda la cabeza. Y le habla de una semilla, un esperma. Y aquí está Dios hablándonos que genéticamente del esperma de Abraham, del esperma de Adán, que continuó por toda la línea genealógica hasta Jesucristo, lo vamos a ver a continuación. Jesucristo es la semilla, el esperma, la simiente prometida a Abraham y Adán. Pero hay algo que nos funde los fusibles. Le dice Dios a Satanás que él también tiene esperma. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Entre tu simiente, o sea, Satanás produce esperma. Satanás tiene un esperma. Satanás es portador de una semilla. Y la mujer es portadora de otra semilla, de otro esperma. Entre estos dos espermas, entre estas dos simientes, habría una contención, una guerra continua. Vamos por orden. La mujer, la semilla de la mujer, pero genéticamente esto es inconcebible, porque no es la mujer la que lleva la semilla, es el hombre. Chirrió en cuanto apache. El hombre es el que trae el esperma, ¿verdad? No la mujer. La mujer recibe el esperma, la semilla, viene la fecundación o la fertilización y comienza a crecer el ser humano. ¿Cómo es posible que Dios le diga que la semilla de la mujer? Aquí encontramos la explicación. Aquí Dios nos está velando espiritualmente lo que parece un misterio y revelándonos que ese esperma de esa mujer sería sobrenatural. Aquí nos habla del nacimiento virginal del Hijo de Dios. Si era la mujer la que llevaría la semilla, no sería de un hombre. Dios pondría esa semilla en el vientre de María. Y Jesucristo es esta simiente que hirió en la crucifixión a Satanás en la cabeza. Pero la semilla del diablo, el esperma del diablo, nace Caín. Y dice 1 Juan capítulo 3 que a Caín se le llama el hijo del maligno. Juan le llama a Caín hijo del maligno. A Judas se le llama hijo de perdición.
Juan 8:44, Cristo le llama a los fariseos hijos del diablo. Cuando Dios dice que es Caín, hijo del maligno, está diciendo que su papá es Satanás. ¿Cómo pudo Satanás convertirse en papá de Caín? Y ahora que vemos nosotros la clonación y comenzamos a entender la genética y comenzamos a estudiar, no saben ustedes, mi pasión es la genética, porque ahí está todo el rollo. Ahí está todo el rollo, desde Génesis a Apocalipsis. Ve Apocalipsis 9, monstruos con cabeza de mujer, pelo de león, dientes de león. Vemos en Apocalipsis 9 perversiones genéticas, hombres, animales. Desde el Génesis encontramos Génesis 6, los ángeles de Dios pervirtiendo el óvulo de la mujer. Así como se puede injertar en un óvulo un esperma y alterar a alguien y reproducirlo idéntico, que es lo que es un clon o una reproducción exacta, ¿verdad? Es como un gemelo exactamente. Esa persona que es reproducción o que es clonada, entiendan algo, si reprodujéramos a Hitler sería imposible, porque no se puede reproducir a ninguna célula que tenga más de 6 meses de muerta. Eso, el Parque Jurásico y tomar el ADN de un dinosaurio, ¿verdad? Son pamplinas. El único rollo que es que sí se puede hacer mientras no tenga mucho tiempo, porque las células son las últimas en morir. Tú te mueres, se muere tu corazón, se muere tu cerebro, pero tus células siguen vivas. Si en los primeros 3, 4, 5 meses se toma una célula de tu cuerpo, se puede clonar. Pero si tiene más, mueren y es imposible la clonación. Es imposible clonar a Shakespeare o a Wagner o a Hitler porque sus células están súper muertas. Ahora, si una persona clona a otra o se saca la reproducción exacta de otra persona mediante este proceso de un tipo de inseminación artificial, sacando el óvulo, inyectándole el esperma dentro del óvulo, ¿verdad? O sacándole el núcleo al óvulo, inyectando el esperma para que haya otra reproducción exacta de lo que es el esperma, sin el centro de la mujer, entonces la persona clonada no necesariamente sería tan mala como Hitler, porque para que haya sido Hitler tuvo que tener cierta clase de padres, tuvo que tener crecer en un medio ambiente, tuvo que tener cierta universidad, y el medio ambiente cambia definitivamente las personas, aunque no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces, si una persona clona a Caro Quintero, no significa que va a ser igual físicamente, pero no emocionalmente. No emocionalmente. Hermanos, quiero decirles, no quiero profundizarme más, se las dejo después para que se queden picados. El anticristo va a ser un clon. Y saben ustedes que la mayor parte de los que vayan a ser clonados, porque estamos seguros que ya lo están haciendo, van a ser individuos sin familia. No, si se clona un hombre, tiene que ser del sexo masculino el clon. No puede clonarse un hombre y que sea mujer, porque me quedé ahí. El hombre tiene XY en sus cromosomas, la mujer tiene XX. Cuando Dios le sacó a Adán, a la mujer, del material genético de lo cual estaba constituida la mujer, fue posible que Dios hiciera del XY 2X. Cuando el esperma del hombre es Y se junta con la X, porque tiene 2X la mujer, entonces va a ser un varón. Pero cuando se junta X el hombre y X, entonces sale mujer. La combinación de los factores es lo que determina el sexo del ser humano. Si se clona una mujer, tiene que ser del sexo femenino. Si es un hombre, es del sexo masculino a fuerza. No se puede clonar a un varón y sacar una mujer de él. Esto es maravilloso, es precioso, es profundo, no tengo tiempo para continuar. Pero al sacar Dios el material genético, pudo hacer una mujer con XX porque el hombre tenía XY. Si Dios hubiera sacado al inicio de la humanidad a Adán del material genético de la mujer, hubiera sido imposible, hubiera tenido que ser otra mujer. Porque la mujer tiene XX y el varón es XY. Qué increíble que la Biblia nos dé estas revelaciones científicas de carácter genético con miles de años que hasta ahorita las podemos entender y abrir los ojos y maravillarnos y decir, Dios mío, qué grande y maravillosa es tu santa palabra. Tu palabra es la suma de la verdad. Ahora vean ustedes en el libro de los Gálatas para terminar. Gálatas
forma la Biblia nos muestra en el versículo 8, Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio, o lo que significa Evangelio, las buenas noticias, o la buena nueva Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente de Abraham, a su esperma de Abraham. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La primera promesa, Génesis 3:15, tu simiente, la mujer, Satanás, hará la guerra contra ti. Y cuando vino Cristo, vino a declararle la guerra a Satanás. Ahora, dentro de nosotros tenemos exactamente las dos simientes. Tengo la simiente del mal y la simiente del bien. Romanos 7, yo sé, aquí está hablando un apóstol, un cristiano, yo sé que en mí no mora el bien, yo sé que el mal está en mí, ese mal, esa fuerza dentro de ti y dentro de mí, destructora, ¿de dónde viene? ¿Es algo intangible? ¿Es algo que no se puede, será un pedazo de átomo, será un pedazo de algo? Porque dice en Romanos 6, el pecado no reina en vosotros. Al pecado en la Biblia se le asocia como un rey, como alguien que tiene voluntad, como alguien que da órdenes y no se obedezcan otra vez al pecado, como alguien a quien yo tengo que resistir. Y mi simiente de Dios tiene que hacer guerra contra esa simiente. Y hay dentro de mí una guerra tremenda. La carne se opone contra el espíritu, la simiente de Dios, para que yo no haga dentro de mí lo que yo quiera. La misma promesa que se le hizo a Eva, la misma promesa que se le hizo a Abraham, es la misma promesa que se nos hace a nosotros, física y genéticamente y espiritualmente hablando. Porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Every little thing related to you
you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know